Hola chicos, espero que estén muy bien. Aquí el profe Luis una vez más y hoy vamos a analizar el sexenio de Luis Echeverría Álvarez. Tienen que tomar algo en cuenta y algo muy importante, hijos. El sexenio de Gustavo Díaz Ordaz y el sexenio de Luis Echeverría Álvarez están marcados por el mismo acontecimiento histórico. Este acontecimiento histórico es la matanza de los estudiantes en 1968. ¿Por qué? Por una parte, el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz es el culpable de haber realizado esta atrocidad. Y por otra parte, Luis Echeverría Álvarez va a tratar de limpiar su nombre durante su sexenio por haber orquestado y realizado ese genocidio estudiantil. Por eso es que estos dos están unidos. Y es importante o fue importante que ustedes vieran la matanza del 68 para que entendieran todo este contexto. Así que comenzamos. Su biografía. Recuerden que yo siempre les he enseñado que para entender un acontecimiento histórico, pues hay que analizar a los personajes que se desarrollan dentro de él. Nace Luis Echeverría Álvarez en la Ciudad de México el 17 de enero de 1922. Es decir, no es un presidente que haya fungido dentro de la revolución como un líder revolucionario y militar, por consiguiente no tiene esa capacidad, ni mucho menos esa ascendencia. 2. En diciembre de 1958 es nombrado subsecretario de Gobernación, es decir, desde 1958 fue tejiendo poco a poco las alianzas políticas para conformarse a futuro en un presidente de la nación. Esas alianzas políticas lo van a llevar a ocupar en 1964 la Secretaría de Gobernación durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. Por eso es que les decía, hijos, que las alianzas políticas en México siempre van a jugar un papel esencial en la consolidación de los personajes de nuestra nación. Ahora, como yo les he comentado durante los videos anteriores, se tenía hasta 1982 la costumbre de que siempre el secretario de Gobernación iba a ser el sucesor presidencial, y fue así. El 5 de julio de 1970 gana las elecciones presidenciales Luis Echeverría Álvarez y el 1 de diciembre asume el cargo como presidente de la República. Como dato curioso, en estos días ha circulado la noticia de que un hijo de Luis Echeverría Álvarez había aparecido muerto en su casa, como dato curioso. Política pública. Luis Echeverría Álvarez se va a dar cuenta de que trae una lápida súper pesada por haber sido el secretario de Gobernación y por haber sido el orquestador del asesinato de los estudiantes en Tlatelolco, a órdenes de Gustavo Díaz Ordaz. A pesar de que Luis Echeverría Álvarez a futuro trata de él atribuirse toda esa culpa, no hay que olvidar que la imagen pública del país estaba en juego. ¿Y a quién le importaba más que nadie la imagen pública del país en 1968? A Gustavo Díaz Ordaz. Por consiguiente, tanto Gustavo Díaz Ordaz como Luis Echeverría Álvarez van a compartir culpa en ese proceso histórico. Lo importante aquí es que Luis Echeverría Álvarez se da cuenta de que esa lápida es muy pesada y que no tiene un sustento político ni mucho menos social para poder traer una solución concreta. Dentro de todo este problema se le ocurre una increíble idea: unir al gabinete al 78% de los egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México y, dentro de ese gabinete, en el Fondo de Cultura, incluir a un líder del movimiento del 68. También, para agradar a los estudiantes y que la opinión universitaria se pasara al lado de Luis Echeverría Álvarez, incrementa el presupuesto en 1688%. Eso quiere decir que estaba tratando de conciliar aquellas viejas rencillas que tenía con los universitarios para que estos jugaran un papel fundamental en la consolidación de su política pública.
¿Le va a salir? Ya lo verán. También crea el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, que este es muy importante, chicos, porque es un esfuerzo por una política pública orientada a las clases más desposeídas de la nación, pero también más vulnerables. Aquí es cuando todavía el gobierno mexicano tiene ese aspecto de nominación de estado de bienestar. El cuarto, se gesta o se crea el Instituto Mexicano del Comercio Exterior, con la finalidad de que se tuviera una regulación mayormente eficaz en las fluctuaciones económicas. Ahora, México para ese entonces ya está viviendo la crisis del final del milagro mexicano, pero eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Hablemos de su política económica. Aquí el punto es que tengan algo bien claro. Ya en los 2 últimos años de Gustavo Díaz Ordaz, la economía mexicana se venía abajo, pero todavía mantenía un crecimiento constante de 6.1% anual. Desafortunadamente, Luis Echeverría Álvarez no va a tomar las medidas necesarias en el momento adecuado. Y van a ver por qué. Durante su mandato se dio la primera crisis económica desde el inicio del llamado Milagro Mexicano. A la par de que está pasando el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, en Medio Oriente se están gestando nuevas políticas económicas, dentro de ellas la creación de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, en donde no está México, ni Rusia. Ajá. 2. Se da la guerra del Yom Kippur, que es la guerra de los 7 días, entre Egipto, Siria, Palestina, Jordania y el Estado de Israel. Aquí es cuando las tensiones internacionales empiezan a jugar en contra de México, porque la OPEP apoya a los países de la Liga Árabe que estaban en contra del Estado israelí y por consiguiente empiezan a manejar el precio del crudo. Esto le va a venir muy mal a México, porque ahora no solo van a tener competidores independientes, sino que van a tener competidores organizados, bajo los cuales México no va a poder salir avante. Ahí es cuando inicia la crisis del petróleo en México, por la creación de la OPEP y por la situación de conflictos en Medio Oriente. 2. Al haber un déficit en el crecimiento económico, la idea fue pedir prestado. La deuda externa aumentó de los manejables 6.000 millones de dólares que Díaz Ordaz había dejado a más de 20.000 millones de dólares. ¿En dónde se gastaron tanto bendito presupuesto? Pues muy sencillo, hijos. En el financiamiento de grandes obras públicas que, si fueran eficaces, hubieran sido una buena inversión. Pero recuerden que estábamos en México en ese entonces, y la corrupción, el nepotismo, el clientelismo y el compadrazgo van a jugar en contra de todo esto. Aparte, se le ocurre como buena idea a Luis Echeverría Álvarez aumentar el aparato burocrático del país hasta los 2.1 millones de servidores públicos. Ahora recordemos que de todos esos puestos muy pocos eran productivos. Por consiguiente, lo que se estaba perdiendo era más de lo que se estaba ganando económicamente, chicos. El gran problema de la administración de Luis Echeverría Álvarez lo podemos identificar en 3 cosas. Jaja, todavía no me acostumbro a la cámara. En 3 cosas. 1. El aumento de la burocracia. 2. La ineficacia de las grandes obras públicas. Y 3. El excesivo endeudamiento con respecto al exterior. Si creen que la política económica fue desastrosa durante Luis Echeverría Álvarez, pues hablemos de ese concepto que su profesor definió, que es el represor. Luis Echeverría Álvarez se va a dar a conocer, por una parte, por querer conciliar los poderes con los universitarios, específicamente de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional, pero también por haber llevado a cabo la famosa Guerra Sucia. Empecemos con el primer gran acontecimiento que le toca a Luis Echeverría Álvarez, que es el 10 de junio de 1971, el famoso halconazo, o el jueves, como se le conoce, de Corpus. Aquí una manifestación organizada por los estudiantes de Monterrey en la Ciudad de México es suprimida por un organismo paramilitar organizado por el gobierno y que eran jóvenes de clase baja que fueron y atacaron a los jóvenes universitarios.
Por este suceso, más adelante, Luis Echeverría Álvarez va a ser culpado, junto con el asesinato de los estudiantes de 1968. Después, también se le ocurre la maravillosa idea, sarcasmo, hijo, sarcasmo, de llevar a cabo la guerra sucia. Esta guerra sucia la va a llevar en contra de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, que son los dos grandes guerrilleros del sur de nuestro país, de Guerrero. Estos dos no hicieron otra cosa más que pelear por el abandono que había hecho el país con respecto a las comunidades rurales y al campo. Estaban pregonando por los derechos de los indígenas de Guerrero. ¿Y qué es lo que hizo el gobierno? Realizar la guerra sucia. Asesinar a Genaro Vázquez, ultimándolo después de haber salido herido, y cercar a Lucio Cabañas y asesinarlo en 1974 y en 1972. ¿Qué nos da a entender esto, hijos? Que la herramienta principal para Luis Echeverría Álvarez para calmar las manifestaciones sociales no era la conciliación, era la represión. Después, en 1976, con la finalidad de que la imagen pública de su administración no fuera dañada, presiona al periódico Excelsior para que saque como jefe de redacción a Julio Scherer. ¿Por qué era importante? Porque Excelsior antes era una resistencia de los medios de comunicación impresos, chicos. Cuando sale Julio del Excelsior, para todos creían que la resistencia de la prensa impresa había acabado, pero no fue así. Julio va a crear uno de los grandes y respetables, sí, así es, señores, productos de la opinión pública, pero también productos de los medios de comunicación impresos, la revista Proceso, que si bien ha tenido ciertos tintes en la actualidad económicos que no benefician, pero que en su mayoría ha tratado de ser imparcial y objetivo. Esa es la política de Luis Echeverría Álvarez. Espero que les haya gustado el video, chicos. Una vez más fue muy político el video, pero pues si no pensamos políticamente, entonces ¿para qué pensamos, no? Espero que les haya gustado y se me van con su actividad del día de hoy. Quiero por favor que ustedes me hagan un esquema en su libreta en el que me identifiquen la política pública, la política económica y sobre todo la política de represión de Luis Echeverría Álvarez. Chicos, nos vemos y hasta luego. No se les olvide, lo más importante es reflexionar, opinar y criticar. Hasta luego.